Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer los 50 mensajes bíblicos. Tened preparada vuestra Biblia porque vamos a buscar varias citas. Interpretar la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 12. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Permítanos mostrar un panorama sencillo y resumido sobre esta parábola. Obviamente, pedimos encarecidamente un tiempo de oración y que puedan leer todas las referencias bíblicas una y otra vez. Esta parábola es sin duda la más difícil de interpretar después de la historia del Hijo Pródigo. Existen actualmente más de 100 interpretaciones según cada denominación religiosa. Consideramos que la parábola primero debe comprenderse para luego ser interpretada. Es a causa de que no la comprende que eran en la interpretación. Las religiones y sus instituciones, aun con toda la teología, todavía no han alcanzado a comprenderla. Muchos tratan la parábola como si fuera un enigma a resolver y buscan ocasión mediante supuestos artilugios bíblicos para explicar qué es cada elemento que aparece en la parábola. A causa de esto se ha producido mucha confusión porque han sacado de contexto a la parábola para irse detrás de interpretaciones puramente humanas. Nuestro pequeño aporte tiene el objetivo de ayudarte en la comprensión de la parábola. Hemos dicho que primeramente que hay que concentrarse en la historia de la parábola y escapar de toda conjetura religiosa, es decir, hay que concentrarse en la situación de la parábola y no en los componentes. La parábola es muy importante porque el Señor Jesucristo está anticipando la condición del reino de los cielos antes de su venida, es decir, está describiendo la condición de todo lo que compete al cristianismo y a la Iglesia frente al fin de los tiempos. El primer verbo a tener en cuenta es será, Mateo 25, 1. A futuro, es decir, durante el bloque de eventos y señales que el Señor Jesús viene describiendo en Mateo 24. Ya a esta altura tenemos que tener plena conciencia y buen discernimiento del resto de las parábolas. Resumidamente podemos concluir que el reino de los cielos comenzó en la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 9. El enigma sembró cizaña, lo que implica que el reino de los cielos, es decir, el campo está contaminado, Mateo 13, 24 al 30. El reino de los cielos ha crecido a través de los tiempos, en toda la humanidad como un árbol de mostaza,
Actualmente el cristianismo cunde en todo el mundo, al punto tal que muchas aves se aprovechan de ella y viven en ella y de ella. Mateo 13, 31 al 32. El reino de los cielos se ha diluido como levadura en pan. La Iglesia está en medio de la religión, aunque no en toda. Mateo 13, 33. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes, primero, el punto importante aquí es la situación de las 10 vírgenes. Esa es la razón de la parábola, no la boda, no el esposo. Esto podría considerarse secundario. Segundo, el resto del contexto debe asimilarse como ingredientes adicionales para comprender la situación de la parábola. Tercero, obviamente estamos involucrados, por lo tanto es importante la doctrina o enseñanza que obliga a reaccionar frente a la parábola. No hace falta demasiada hermenéutica o teología para saber de qué está hablando el Señor Jesús, sobre todo considerando que después de indicarle las señales proféticas, Mateo 24, pasa a explicarle mediante parábola cómo habrían de vivir los cristianos durante aquellas predicciones dadas anteriormente. Lo primero a tener en cuenta es la comparación el reino de los cielos, igual a 10 vírgenes que trasciende sobre un evento, salen a recibir al esposo. El verbo que refleja la situación está en modo futuro, será Mateo 25, 1, haciendo referencia al tiempo final explicado anteriormente. Considero que no hace